Hola, y damos la bienvenida a toda nuestra audiencia a un nuevo análisis a fondo. Hoy tenemos sobre la mesa una obra verdaderamente monumental. Ujú. Vamos a sumergirnos en las partes 3 y 4 de Economía Básica, el celebérrimo texto del economista Thomas Sowell. Y a ver, nuestra misión en esta sesión es desentrañar esas fuerzas invisibles que rigen nuestro trabajo diario, nuestra remuneración y, bueno, cómo el mundo entero se las arregla para manejar dos factores absolutamente ineludibles, que son el tiempo y el riesgo. Exacto. Pero para arrancar, y un poco para poner a pensar a quienes nos escuchan, dejemos un par de preguntas flotando en el aire. Fíjate en esto. ¿Por qué un ingeniero de software gana varias veces más que un mensajero en bicicleta? Claro, es la gran pregunta. ¿Qué pasaría si descubriéramos que ciertas leyes, diseñadas específicamente y con la mejor de las intenciones para proteger a los trabajadores, en la práctica los están dejando en la calle sin opciones de encontrar empleo? Vale, vamos a desglosar esto porque el objetivo de hoy no es dar una chapa académica ni ahogarnos en jerga incomprensible, sino sacar a la luz esos momentos de pura iluminación que cambian por completo la forma en que leemos las noticias cada mañana. Lo fascinante de esto es que solemos juzgar la economía y diría que la política en general por sus buenas intenciones, cuando en realidad la economía es, en el fondo, el estudio implacable de cómo se asignan recursos escasos que tienen usos alternativos. Ajá. O sea, no trata de lo que deseamos que ocurra en un mundo ideal, sino de los incentivos reales que se crean sobre el terreno y, bueno, los resultados tangibles que esos incentivos acaban produciendo en la sociedad. Totalmente de acuerdo. Y eso nos lleva directos al primer gran tema que aborda el autor, que es ¿qué determina realmente lo que cobra una persona a fin de mes? Retomemos el dilema del ingeniero y el mensajero que comentábamos al principio. A ver, choca un poco con la intuición simple. Sí, desde luego. Es obvio que cuesta años formarse como ingeniero y que casi cualquiera con unas piernas fuertes puede entregar paquetes, ¿no? Hay una oferta muy diferente de talento. Pero, desde el punto de vista del empleador, ¿qué es lo que fija ese tope absoluto? Si el ingeniero está generando muchísimo dinero para la empresa, lo lógico sería pensar que le pagarán más por puro mérito. ¿Por qué se estanca la cifra? Pues porque el límite máximo lo dicta un concepto fundamental, y hasta cierto punto muy frío, la productividad marginal. Ujú. Y en términos económicos, la productividad de un trabajador se define exclusivamente por cuánto valor financiero añade a las ganancias de la empresa. La matemática aquí no entiende de méritos morales. Es muy clara. Si la labor de un ingeniero aporta 100.000 euros de ganancia neta a una compañía, absolutamente nadie en el mercado le va a pagar 200.000 euros de salario. Su productividad establece ese techo de cristal de su remuneración. Claro. Y aquí Sowell hace una distinción que, la verdad, rompe un poco los esquemas habituales. Tendemos a pensar en la productividad como un atributo puramente personal, ¿verdad? Siempre. Imaginamos al trabajador del mes, el que llega antes, el que suda más la camiseta, la brillantez individual y todo eso. Pero el análisis muestra que la productividad depende de forma aplastante del entorno, de la organización y del capital que rodea a esa persona. Y es un punto absolutamente crucial para entender el mundo moderno. Fíjate que la productividad nunca existe en el vacío. Hay un ejemplo histórico en las fuentes que lo ilustra a la perfección, que son las fábricas de algodón de propiedad japonesa que operaban en China durante la década de los 30. Ah, sí, me encantó ese caso. Es buenísimo. Estas fábricas japonesas pagaban salarios notablemente mejores que las fábricas de dueños chinos que estaban literalmente en la misma calle. Y uno se pregunta, ¿acaso los operarios chinos que trabajaban para los japoneses tenían una ética laboral superior o trabajaban más horas? Ya. En absoluto, utilizaban exactamente la misma maquinaria. La diferencia radicaba en que la administración japonesa era infinitamente más eficiente en sus procesos organizativos. Esa eficiencia logró una mayor producción de tela por cada trabajador y, al aumentar esa productividad, se generó el margen que permitió pagar salarios más altos. Es decir, es como si el sistema de trabajo amplificara el esfuerzo físico. Eso es. Y esto contrasta maravillosamente con el mundo contemporáneo. Hay una comparación muy llamativa en el libro sobre los trabajadores en Sudáfrica frente a los de países como Brasil o Polonia. Ajá. Resulta que los trabajadores sudafricanos tienen una alta productividad por hora, pero no porque tengan superpoderes laborales o algo así. Es porque las empresas en Sudáfrica, debido a ciertas regulaciones de las que, bueno, hablaremos luego, dependen enormemente del capital.
Es decir, operan con maquinaria pesada, muy avanzada, en lugar de depender de cuadrillas enormes de mano de obra. Exactamente. El equipo de alta tecnología, la cadena de suministro e incluso factores intangibles como el bajo nivel de corrupción de un país o su infraestructura eléctrica son fuerzas que cooperan silenciosamente con el trabajador. Si alguien trabaja en una economía avanzada, con maquinaria de punta y carreteras perfectas, su producción por hora será inmensamente mayor que la de alguien haciendo el doble de esfuerzo físico en un país en desarrollo donde la luz se corta cada 2 horas. Te digo una cosa, reflexionar sobre esto alivia un poco la inmensa presión del mérito personal que nos impone a veces la cultura del éxito. Totalmente. Nuestro nivel de vida actual, el hecho de tener aire acondicionado, internet, hospitales, no se debe a que seamos intrínsecamente mejores o más trabajadores que un humano de la Edad Media. Simplemente tenemos la inmensa suerte de haber nacido en un entorno rodeado de capital, conocimiento y tecnología acumulada durante siglos. Así es. Ahora, pasando al siguiente gran bloque, aquí es donde se pone realmente interesante. Vamos a entrar en un terreno que suele levantar pasiones: las leyes de salario mínimo y la seguridad laboral. Y antes de meternos de lleno, creo que es vital hacer una pausa y aclarar algo a la audiencia. Hoy dejamos la política en la puerta. No venimos a defender ni a atacar ninguna ideología. Así es. Me alegra que lo menciones. Nuestro papel hoy es puramente analítico. Vamos a hacerle una radiografía a los datos y a las dinámicas de causa y efecto económico que Thomas Sowell expone en su obra, dejando cualquier preferencia personal al margen, para ver qué ocurre realmente con los números cuando se aplican estas leyes. Aclaradísimo esto, abordemos la aparente paradoja que plantea el material. ¿Cómo demonios va a ser perjudicial para la sociedad proteger un puesto de trabajo? Suena a sentido común puro que evitar que despidan a alguien es algo positivo, ¿no? A priori sí, pero si conectamos esto con la perspectiva general del mercado laboral, comprenderemos que cuando un gobierno hace que despedir a alguien cueste un ojo de la cara o se convierta en un laberinto legal interminable, la contratación deja de ser una oportunidad y se vuelve un riesgo financiero enorme, Claro. protegiendo a los que ya están dentro del sistema. Pero el efecto real en las calles es que las empresas, aterradas ante la posibilidad de no poder reducir plantillas si viene una crisis, prefieren directamente no contratar a nadie nuevo. Y vaya si hay ejemplos contundentes de esto. Hablemos de Francia. Las estrictas leyes de protección laboral francesas condujeron a un escenario donde la tasa de desempleo juvenil se estancó en un brutal 23%. Una locura. Esto culminó en los famosos disturbios de estudiantes de la Sorbona en 2006. Lo irónico de esa situación fue que el gobierno intentó introducir un contrato especial para jóvenes que flexibilizaba un poco el despido durante los 2 primeros años, precisamente para animar a las empresas a darles una primera oportunidad. Sí, lo recuerdo. Y los estudiantes montaron un pitote masivo, bloquearon las calles y exigieron volver a la rigidez total, sin darse cuenta de que esa misma rigidez era el muro invisible que les impedía encontrar su primer curro. Y el caso de Sudáfrica, que mencionábamos de pasada antes, es igual de dramático. Las fortísimas protecciones impuestas tras el apartheid hicieron que el desempleo crónico superara el 25%, llegando a rozar el 31% a principios de los años 2000. Madre mía. Para un empresario sudafricano, meterse en el proceso burocrático de despedir a un mal empleado era tan desgastante que optaban por invertir millones en automatizar procesos o simplemente exigir horas extras a su plantilla actual antes que firmar un solo contrato nuevo. El riesgo asfixió la creación de empleo. Y el mismo principio de consecuencias no deseadas ataca cuando hablamos del salario mínimo, ¿verdad? Hay una frase en el análisis que es como un jarro de agua fría. Sí, Sowell es sumamente enfático en esto. El verdadero salario mínimo en cualquier economía siempre es cero. Cero. Es decir, estar desempleado. Y legalizar que dos personas acuerden libremente trabajar por debajo de un precio fijado por decreto no hace que la productividad de un joven sin experiencia alcance mágicamente ese alto valor de la noche a la mañana. Simplemente prohíbe su contratación, fijando un precio artificial que genera un enorme excedente de gente buscando empleo sin éxito. Es como si por ley dijeras que todos los coches deben venderse a precio de un Mercedes de lujo. De repente nadie compra los coches utilitarios y se quedan en el concesionario.
Exacto. Y los datos históricos sobre quiénes sufren esto son fascinantes y tristes a la vez. El texto explora cómo, antes de la gran imposición de salarios mínimos federales en Estados Unidos en la década de los 30, con leyes como la Fair Labor Standards Act, la tasa de desempleo de los jóvenes de la comunidad negra era de hecho menor que la de los jóvenes blancos. Eso rompe cualquier esquema previo. Totalmente, es un dato que suele dejar a los sociólogos sin palabras. Lo que la pura economía nos explica es que el salario mínimo, sin pretenderlo, abarató el coste de discriminar. A ver, explícanos eso. Pensemos en un empleador racista de la época. Si no hay salario mínimo y un joven de una minoría ofrece trabajar por un poco menos para compensar el prejuicio y ganar experiencia, al empleador racista le cuesta dinero rechazarlo. Tiene un incentivo económico para tragarse su racismo, por así decirlo. Claro. Financiero de discriminar desaparece. El resultado trágico fue que miles de jóvenes de minorías quedaron fuera del mercado, perdiendo la oportunidad de adquirir esa experiencia en el primer peldaño de la escalera laboral, lo cual lastró sus carreras para siempre. Otro ángulo interesantísimo de la fijación de precios es el papel de los sindicatos. Hay una anécdota bárbara sobre John L. Lewis, el histórico líder del poderoso sindicato minero en Estados Unidos. Al tipo se le conocía, irónicamente, en los círculos económicos como el mayor vendedor de petróleo del mundo. Y no vendía una sola gota de crudo. Nada. Lo llamaban así porque sus constantes huelgas y exigencias salariales desorbitadas encarecieron tantísimo el precio del carbón que los consumidores y las industrias simplemente se hartaron y transicionaron en masa a la quema de petróleo. Ganó la batalla sindical, sí, pero destruyó decenas de miles de empleos en la minería para siempre. Y el paralelismo con la caída de la industria automotriz en Detroit es perfecto. Durante décadas, los gigantes de Detroit fueron acumulando acuerdos sindicales, pensiones garantizadas y beneficios médicos monumentales. Todo eso se convirtió en un coste heredado por cada vehículo fabricado. Cuando Toyota y Honda entraron al mercado estadounidense con un modelo de producción mucho más ligero y sin esa enorme mochila de costes laborales pasados, no hubo competencia posible. Claro, no podían competir. Un porcentaje enorme de lo que costaba un coche de Detroit iba destinado a pagar pensiones de gente que ya no trabajaba, mientras Toyota invertía ese dinero en mejor ingeniería. Detroit se fue a pique, devastando la economía de la ciudad entera. Todo esto es un recordatorio brutal de que el mercado no es un ente abstracto, reacciona a los precios. Y esto nos sirve de puente ideal para el siguiente gran bloque, que es el manejo del tiempo y del riesgo. Porque si algo queda claro en la economía es que el riesgo es como la gravedad. No puedes escapar de él. Así es. Para ilustrar cómo encaja el tiempo en todo esto, hay una anécdota genial en el libro sobre un turista en Greenwich Village, en Nueva York. El turista se queja amargamente del precio de un retrato que un dibujante callejero le acaba de hacer en apenas 5 minutos. Le dice, oye, esto es carísimo para 5 minutos de trabajo. Y el artista, tranquilamente, le responde, fueron 20 años y 5 minutos. Me parece una forma preciosa de ilustrar que el tiempo es una inversión silenciosa que se acumula. Sin duda alguna. Pero claro, cuando proyectamos ese tiempo hacia el futuro, hacia lo que aún no ha ocurrido, aparece inevitablemente nuestro gran protagonista, el riesgo. Para gestionar esa incertidumbre paralizante, las economías de mercado cuentan con una figura que suele ser profundamente vilipendiada en el debate público, el especulador económico. Solemos meter en el mismo saco la especulación financiera y los juegos de azar en un casino, pero es una equivocación tremenda. Jugar a la ruleta crea un riesgo artificial, un riesgo que no existía antes de entrar por la puerta del casino. La especulación económica, en cambio, es una herramienta matemática e institucional para absorber y gestionar un riesgo real que ya existe en la naturaleza o en la sociedad. A ver, ponme un ejemplo terrenal de esto, porque la palabra especulador suena al malo de la película en Wall Street siempre. Pensemos en un agricultor de trigo tradicional en las llanuras de Idaho. Ese agricultor planta su semilla en primavera, asumiendo costes altísimos de maquinaria y fertilizantes. Pero no tiene forma humana de saber a qué precio logrará vender su cosecha meses después. Si el clima es perfecto en Rusia y hay una cosecha global récord, el precio mundial del trigo se desploma y nuestro agricultor se arruina por completo. Ya. Ahí es donde interviene el especulador a través de lo que conocemos como el mercado de futuros. El financiero le ofrece firmar un contrato hoy, garantizándole un precio fijo por tonelada de trigo para cuando coseche en otoño, pase lo que pase en el resto del mundo. Claro, el agricultor amarra un precio seguro. Pero la gente siempre se pregunta, ¿y cómo beneficia a la sociedad que un financiero trajeado
gane dinero apostando con el trigo de un pobre agricultor? La clave está en la asignación eficiente de ese riesgo. El especulador tiene el capital para soportar una posible pérdida y los modelos estadísticos para predecir el mercado. Es su especialidad. Al transferir esa enorme carga psicológica y financiera a quien mejor puede soportarla, el agricultor duerme tranquilo. Ya no tiene que preocuparse de los mercados globales, se dedica íntegramente a lo que mejor sabe hacer, maximizar su producción agrícola. Al final, que el agricultor produzca más alimentos con menos miedo beneficia, en última instancia, a todos los consumidores en el supermercado. Es brillante cuando lo ves así. Otro mecanismo interesantísimo que explora el material para amortiguar el riesgo físico es el concepto del stock, los inventarios de los almacenes. Mantener piezas guardadas criando polvo cuesta muchísimo dinero, pero funciona como una especie de seguro, un sustituto de tener conocimiento perfecto sobre el futuro. Sí, el tema del inventario. Y aquí el libro pone sobre la mesa a los fabricantes de coches japoneses. Son mundialmente famosos por el sistema Just in Time. Máxima eficiencia, cero inventario. Las piezas llegan de la fábrica del proveedor directamente a la línea de ensamblaje en el minuto exacto. Pero de repente ocurre un terremoto en Japón. Una sola fábrica secundaria que producía anillos de émbolo se paralizó. Y al no tener inventario de reserva, toda la inmensa maquinaria automotriz japonesa tuvo que detenerse. El riesgo físico siempre cobra su peaje. Si ahorras en inventario, asumes el riesgo de interrupción. Exactamente. Y esa interrupción de piezas demuestra que el riesgo físico es inevitable. Pero claro, eso nos lleva a la gran pregunta de cómo estructuramos ese riesgo a nivel macroeconómico. Y ahí es donde entran al terreno de juego las principales herramientas del sistema financiero, las acciones y los bonos. Vale. Entonces, si el riesgo dicta las reglas del juego, ¿cómo decide una empresa si le conviene más pedir dinero prestado prometiendo un interés fijo o si es mejor ceder un trozo de su propiedad saliendo a la bolsa? El material utiliza una analogía fantástica para explicar esto basándose en la naturaleza del negocio. Supongamos que alguien monta una startup tecnológica rompedora. Es un proyecto sumamente arriesgado. Digamos que hay un 50% de probabilidades de que quiebre estrepitosamente el primer año, pero si triunfa, multiplicará por 10 la inversión inicial. Vale. Esta empresa jamás emitirá bonos. Nadie en su sano juicio compraría un bono que, por definición, solo ofrece un interés fijo y modesto, asumiendo un riesgo tan alto de perder todo el dinero si la cosa sale mal. Así que, la startup emite acciones. Ceden una parte de la propiedad real del negocio para que los inversores, a cambio de asumir ese alto riesgo de quiebra, puedan participar de la posible ganancia astronómica si suena la flauta. Y el contraste perfecto sería, por ejemplo, una empresa de suministro de agua o una gran compañía eléctrica regulada. Su negocio es más predecible que la salida del sol. La gente siempre va a necesitar tirar de la cadena y encender la luz. Es de muy bajo riesgo. Por lo tanto, esta empresa emitirá bonos. Eso es. El inversor no busca multiplicar su dinero por 10. Busca un refugio seguro. Los bonos son promesas legales de pago fijo. Pase lo que pase con las ventas de la empresa, tienen la obligación por contrato de pagarte ese cupón anual. Mientras que con las acciones, eres copropietario. Te comes las pérdidas en las malas épocas, pero no tienes techo en los beneficios. Y esto plantea una pregunta importante cuando añadimos el factor tiempo a la ecuación financiera. Si los bonos son obligaciones legales, legales y contractuales, ¿son realmente la inversión más segura? La respuesta corta es que, a corto plazo, absolutamente. Pero si miramos a largo plazo, digamos un horizonte de 20 o 30 años, la naturaleza del riesgo muta. El enemigo ya no es que la empresa de agua quiebre, el enemigo es la inflación. El asesino silencioso. Exacto. Los datos muestran cómo entre las décadas de los 40 y los 70, en Estados Unidos, la inflación silenciosa evaporó el valor real, el poder adquisitivo, de quienes invirtieron en bonos seguros. Las acciones, por el contrario, al representar la propiedad de activos reales en la economía, fábricas, maquinaria, patentes, tienden a absorber el golpe y subir junto con la inflación a largo plazo muchísimo mejor que una promesa de devolverte una cantidad fija de papel moneda que cada vez vale menos. Entonces, ¿qué significa todo esto? Significa que no existe el riesgo cero, solo existen diferentes vehículos para navegarlo según tus plazos. Y esto enlaza con el último gran concepto que quería que exploráramos hoy, que me parece una genialidad para entender el comportamiento humano, los seguros y el dichoso riesgo moral. ¡Qué gran tema! Pensemos en esto. Si existiera una bola de cristal y todos supiéramos con exactitud matemática
qué día nos vamos a morir, pongamos que a los 85 años, la industria de los seguros de vida se esfumaría al instante. No habría riesgo que asegurar, solo serían simples planes de ahorro programados. Totalmente cierto. La esencia misma del seguro es agrupar a grandes multitudes de personas para poder aplicar la estadística y predecir a gran escala lo que resulta absolutamente impredecible a nivel individual. La compañía de seguros no tiene ni idea de quién en concreto va a chocar su coche mañana en Madrid, pero sabe con una precisión pasmosa cuántos choques habrá en total este mes. Sin embargo, agrupar este riesgo e indemnizar a los afectados introduce una perturbación fascinante en la economía, el riesgo moral. Y el riesgo moral es un fenómeno psicológico tremendo. Significa que, al sabernos protegidos económicamente de un desastre, cambiamos nuestra forma de actuar y nos volvemos más imprudentes. Pensemos en alguien que se compra un coche nuevo y le contrata un seguro a todo riesgo, que cubre vandalismo sin franquicia. Es muy probable que esa persona, al ir a cenar, se atreva a aparcar en una calle oscura y conflictiva donde jamás dejaría el coche si tuviera que pagar los cristales rotos de su propio bolsillo. Totalmente. Para contrarrestar esta relajación, las aseguradoras privadas toman medidas drásticas. Suben las primas a quienes tienen accidentes, exigen instalar alarmas o simplemente se niegan a asegurar ciertas cosas para mantener a raya el riesgo global. Y aquí llegamos a la gran colisión. El material hace un contraste abismal entre cómo gestiona el riesgo moral una empresa privada de seguros frente a cómo lo gestionan los programas creados por el gobierno. A diferencia de una aseguradora privada que busca rentabilidad y penaliza la imprudencia, programas federales como la agencia FEMA o el Programa Nacional de Seguros contra las Inundaciones en Estados Unidos operan bajo incentivos políticos. Su función en la práctica no es reducir el riesgo global exigiendo precaución, sino subsidiar ese riesgo utilizando el dinero infinito de los contribuyentes. La historia de Emerald Island, en Carolina del Norte, es el ejemplo de manual. El análisis detalla cómo comunidades enteras, formadas por centros vacacionales de superlujo frente al mar, son arrasadas periódicamente por huracanes. Y sin embargo se reconstruyen exactamente en el mismo lugar de riesgo extremo una y otra vez. ¿Por qué? Porque el gobierno federal asume la inmensa mayoría del coste del desastre a través de seguros subsidiados. Claro, no les cuesta. Si dejasen a los propietarios de esas mansiones a merced del mercado libre, una aseguradora privada simplemente huiría despavorida y se negaría a cubrir esa zona. O bien les cobraría unas primas anuales tan sumamente prohibitivas que obligaría económicamente a la gente a abandonar la costa y construir sus casas en zonas interiores seguras. Al final, los precios en un mercado libre actúan como señales de alarma. Advierten a la sociedad sobre la realidad física de los peligros. Cuando los políticos intervienen y suprimen artificialmente esa señal de alarma, abaratando el coste de reconstruir en una zona de desastre, lo que consiguen es fomentar que la sociedad asuma riesgos insostenibles a largo plazo. Bueno, hemos puesto toda la carne en el asador hoy. Hagamos una rápida recapitulación. Hemos visto, quizá rompiendo algún mito, que los salarios no son un tribunal sobre nuestro valor como seres humanos, sino un reflejo estricto de nuestra productividad marginal condicionada por la tecnología que nos rodea. Hemos analizado las dolorosas consecuencias de manipular el precio del trabajo, como las leyes que buscan blindar el empleo o subir el suelo salarial, a menudo actúan como una trampa que deja fuera a los más jóvenes y vulnerables. Y finalmente hemos desgranado cómo los especuladores, las diferencias entre acciones y bonos y las pólizas de seguros actúan como complejos amortiguadores frente a un mundo que es, por naturaleza, incierto y riesgoso. Integrar todos estos conceptos es una herramienta intelectual poderosísima para nuestra audiencia. Comprender los mecanismos con los que la economía procesa el tiempo y el riesgo nos instala un auténtico detector de humo mental contra la retórica vacía. Nos enseña de forma irrefutable que exigir que un tercero, ya sea una gran corporación obligada a no despedir, o el Estado asumiendo el coste de reconstruir mansiones en la playa, absorba nuestro riesgo personal siempre conlleva un peaje oculto. Ese peaje no desaparece por arte de magia. Se manifiesta para el resto de los ciudadanos en forma de pérdida de eficiencia, escasez de oportunidades para los novatos o directamente subidas de impuestos. Es un baño de pura realidad económica. Y para poner el punto final y despedirnos hasta la próxima ocasión, me gustaría dejar a las mentes inquietas de nuestra audiencia con una reflexión.
Si hemos comprobado en este recorrido analítico que, en materia económica, aislar a un grupo selecto de las consecuencias naturales de sus propios riesgos no elimina el peligro, sino que transfiere silenciosamente esa colosal carga financiera a los hombros del resto de la sociedad, la próxima vez que se escuche una promesa de garantías absolutas en un gran discurso, ya sea una carrera profesional intocable, un blindaje pétreo en los beneficios o la reconstrucción incondicional de una zona de riesgo, cabe pararse un segundo y preguntarse, ¿quién está asumiendo exactamente el verdadero riesgo financiero de esa bonita promesa y a quién le van a pasar finalmente la factura cuando llegue el momento de pagar? Ha sido un absoluto placer desgranar todo este conocimiento hoy. Hasta nuestro próximo análisis a fondo.